Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón favorito de todos los amantes del chisme y la farándula. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén fabulosos, espectaculares y listos para un nuevo vídeo lleno de jugosas revelaciones. Ya saben, aquí en el canal nos dedicamos a bucear en el mundo de las celebridades, a analizar sus vidas, sus amores, sus dramas, y a pasarla de maravilla. Hoy prepárense porque el tema que les traigo es de infarto. Vamos a sumergirnos en la historia de una de las parejas más icónicas, más queridas, más todo. Estamos hablando ni más ni menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y en particular, de la confesión de amor más épica, romántica y por qué no decirlo multilingüe que ha sacudido el mundo del espectáculo. Agárrense fuerte porque el chisme viene con acento turco, inglés y hasta español. Prepárense para un viaje emocional que los dejará suspirando y creyendo en el amor verdadero. Pero un momento. Antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, permítanme recordarles algo fundamental: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola noticia bomba como esta. Activen la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y no se pierdan la oportunidad de estar al día con todo el chisme. ¿Listos? Empecemos con esta historia que nos robará el aliento. Para aquellos que aún no estén familiarizados con esta apasionante historia de amor, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie turca, Love is in the Air. Para los que no la han visto, corran a verla. Es una serie que nos transporta a un mundo de romance, comedia y drama, con paisajes impresionantes y una química entre los protagonistas que traspasa la pantalla. La chispa entre Kerem y Hande era simplemente innegable. Se sentía en el aire, en cada mirada cómplice, en cada sonrisa que compartían, en cada escena donde sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraban perdidamente. La conexión era tan intensa que era imposible no sospechar que esa magia también existía fuera del set. Pero, ¿saben qué? A veces las apariencias engañan. Al principio, tanto Kerem como Hande negaban rotundamente cualquier vínculo romántico. Incluso cuando los paparazzi los capturaban juntos, sonrientes, felices en citas románticas, en cenas a la luz de las velas, insistían en que eran solo amigos. ¡Qué misterio! ¡Qué juego de negación! ¡Qué manera de mantenernos en vilo! Pero como dice el dicho, el amor es como el sol, no se puede ocultar para siempre. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y llegó el momento en que Kerem y Hande decidieron dejar de negar lo evidente. Empezaron a compartir fotos en las redes sociales, a dedicarse mensajes llenos de cariño, a expresar su amor abiertamente. Ya no había secretos ni evasivas. Su amor era real y querían compartirlo con el mundo. Y fue precisamente en medio de ese torbellino de emociones, en esa etapa de efervescencia romántica, cuando Kerem, siendo el hombre romántico y detallista que es, decidió hacer algo que nadie, pero nadie, esperaba. Decidió confesar su amor por Hande en varios idiomas. Imaginen la escena. ¡Qué locura! ¡Qué gesto! ¡Qué romántico! Esta confesión multilingüe no fue solo una declaración de amor, sino también un gesto que demostraba su profundo respeto y cariño por sus fans de todo el mundo. Kerem, consciente de la enorme audiencia internacional de su relación, decidió expandir sus horizontes lingüísticos y dirigirse a sus seguidores en diferentes idiomas, con mensajes adaptados a cada cultura, pero conservando la esencia de sus sentimientos. ¡Genial! Empecemos por supuesto con el turco, su lengua materna. Como buenos chismosos no tenemos las palabras exactas que Kerem utilizó, ya que la información que obtenemos es de fuentes, pero podemos imaginar. Podemos recrear esa escena romántica y suponer que Kerem le dijo a Hande algo como: Hande akm, hergun sen leda adako katmaya valior kalbim. Sen benim gunesim, aim, herse jimsin. Tumbelliim le senise villorum. ¡Ay, qué romántico! Seguro que Hande se deshizo en ese momento. ¡Qué palabras tan bonitas! ¡Qué declaración de amor más conmovedora! Pero la cosa no se quedó ahí, no señores. Kerem no se conformó con conquistar el corazón de Hande en turco. Quería llegar a todos sus fans, a todos aquellos que lo seguían y admiraban su trabajo, a todos los que habían sido cautivados por su historia de amor con Hande. Y entonces pasamos al inglés. El idioma en el que Kerem se desenvuelve con una fluidez envidiable,
recordemos que tiene raíces americanas, así que el inglés es parte de él. En inglés probablemente le dijo algo como, "Ande, my love, you make every single day feel like a fairy tale. You are the most beautiful person inside and out. I'm so lucky to have you in my life. I love you more than words can say". ¿Qué nivel de romanticismo? ¿Qué forma de expresar sus sentimientos? ¿Qué manera de hacer que todos suspiráramos? Y por si fuera poco, Kerem, en un gesto que demostró su compromiso y su cariño por sus fans de habla hispana, también se aventuró con el español. Sí, como lo oyen. Aunque no es su idioma nativo, Kerem demostró su esfuerzo y dedicación al traducir su amor al español, un idioma que, por cierto, es hablado por millones de sus fans en todo el mundo. ¿Se imaginan? Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón, diciéndonos que nos ama, en español. ¡Qué detalle! ¡Qué sorpresa! ¡Qué gesto tan conmovedor! Imagino que las palabras en español fueron algo similar a esto: "Ande, mi amor, cada momento a tu lado es un regalo. Eres la mujer de mis sueños, la que ilumina mi vida. Te amo con locura, más allá de las palabras, qué romántico. Qué detalle tan especial. Qué manera de conectar con sus fans hispanohablantes". Esta declaración en español, aunque tal vez no fuera perfecta gramaticalmente, tuvo un impacto enorme en sus fans de habla hispana. Se sintieron valorados, incluidos y más conectados con la pareja. Fue un gesto que demostró no solo su amor por Ande, sino también su aprecio por sus fans de todo el mundo. ¡Bravo, Kerem! Un aplauso para este hombre que nos demuestra que el amor no tiene fronteras ni idiomas. Pero la sorpresa no acabó ahí. Rumores indican que también hubo intentos, aunque menos formales, en otros idiomas. Parece ser que Kerem, movido por el amor y la pasión, intentó expresarse en alemán e italiano, lenguas que no domina a la perfección, pero que intentó para acercarse a sus fans de otros países. ¡Qué dedicación! ¡Qué compromiso! ¡Qué entrega total! Y no solo fueron las palabras, sino también el contexto. Estas confesiones no fueron hechas en cualquier lugar. Fueron en las redes sociales, en entrevistas, en eventos públicos, en todos lados. Kerem no tuvo miedo de mostrar su amor al mundo entero, de gritar a los cuatro vientos lo enamorado que estaba. Y eso, amigos míos, es algo que se valora y se admira. Es un gesto que demuestra que el amor es algo que se debe celebrar y compartir, sin importar lo que digan los demás. La reacción del público, por supuesto, fue masiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de envidia sana. Los fans de la pareja estaban enloquecidos, compartiendo las confesiones, creando memes, editando vídeos, haciendo collages. Fue una locura. Pero una locura hermosa, una locura de amor. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, donde los seguidores de Kerem y Ande celebraban su amor y se sentían parte de esa historia. Esta confesión en varios idiomas no solo fue un gesto romántico, sino también una estrategia inteligente. Les permitió conectar con un público más amplio, demostrar que su amor era genuino y que se preocupaban por sus fans en todo el mundo. En un mundo donde las relaciones en la farándula suelen ser efímeras, superficiales y a menudo poco auténticas, la historia de Kerem y Ande fue un soplo de aire fresco. Su amor era palpable, se veía y se sentía, y su confesión multilingüe fue la prueba definitiva. ¿Y qué pasó después? Bueno, la historia de amor continuó con altibajos como toda relación. Hubo momentos de felicidad, de viajes románticos, de proyectos juntos. Compartieron momentos preciosos, fotografías increíbles, y nos regalaron muchas sonrisas. También hubo momentos de crisis, de rumores de separación, de especulaciones en los medios. Pero a pesar de todo, demostraron que su amor era real, que estaban dispuestos a luchar por su relación, y que el amor, al final, siempre prevalece. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la farándula, la historia tuvo su desenlace. Después de un tiempo, anunciaron su separación. El mundo se vino abajo, las fans lloramos, los corazones se rompieron. Pero a pesar de la tristeza, lo que nos queda es el recuerdo de ese amor, de esas confesiones multilenguaje, de ese romance de ensueño que nos hizo creer en los cuentos de hadas. Y la verdad, la forma en que Kerem expresó su amor por Ande en tantos idiomas y con tanta pasión, es algo que quedará grabado en la memoria colectiva de sus fans.
Es un claro ejemplo de cómo, a veces, el amor puede romper barreras y unir a las personas, sin importar el idioma, la cultura o la distancia. Su historia nos enseñó que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo y que, cuando se ama de verdad, no hay límites para expresarlo. Y aunque su relación haya terminado, lo que nadie puede negar es el impacto que tuvieron. Fueron una pareja admirada, querida y respetada. Su historia sigue siendo un ejemplo de cómo el amor, cuando es verdadero, puede ser una fuerza poderosa y transformadora. Su historia nos enseña que el amor, al final, siempre vale la pena. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, y que se hayan contagiado un poquito del romance que irradiaba esta pareja. ¿Qué les pareció la confesión de amor multilingüe de Kerem? ¿Creen que es el gesto más romántico de la historia? ¿Qué es lo que más recuerdan de esta pareja? ¿Qué les gustaría que analizáramos en el próximo vídeo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me encanta saber que esta comunidad se mantiene siempre activa. Antes de irnos, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y no se olviden de dejar un like si les gustó este vídeo, y de compartirlo con sus amigos y familiares. Así, entre todos, hacemos crecer esta comunidad. Los likes son una forma de saber que el trabajo es bueno, y a mí me encanta saberlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima. Un beso enorme. Y a seguir creyendo en el amor. Chao, chao. Y recuerden, el chisme siempre es más divertido cuando se comparte.